Unión de amor. La serie de sermones sobre el Cantar de los Cantares es, sin duda, lo más importante de los escritos de San Bernardo. Podemos estar tentados de decir que estos sermones son un tratado de teología mística. Pero si Bernardo llega a ser un gran teólogo y un gran místico, es precisamente porque se preocupa, no por la teología mística, sino por Jesucristo. Los sermones sobre el Cantar de los Cantares no constituyen, pues, una árida disertación sobre los grados de la vida interior y la contemplación infusa. Son un vivo testimonio de la vida de Cristo en un alma, y de esta alma en Cristo, de esta unión de amor que corona y completa la vida sacramental de la Iglesia aquí abajo, que anticipa las bodas del Cordero en el mundo futuro. La unión con el Padre en el Verbo, por el Espíritu Santo. Este es el objetivo para el cual hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados libres e inteligentes porque hemos sido destinados al amor, al descanso en el amor de aquel que es la verdad. El verdadero drama de la historia del hombre es su deserción, su alejamiento de Dios, su huida a ese país lejano de la desemejanza, y es también la búsqueda del hombre por Dios y del retorno del hombre a Dios sobre los hombros del buen pastor. Esta apostasía y este retorno forman la sustancia de la doctrina de San Bernardo. Le interesan por encima de todo las relaciones del Señor con el alma redimida. Contempla el amor de Cristo en acción en esta alma, restaurando la divina semejanza, la rectitud perdida, enseñándole de nuevo ese arte de amar que le es tan esencial, que sin él el hombre no es más que un animal. La doctrina de San Bernardo puede resumirse así. Creado para el amor, el hombre debe amar a pesar suyo, y puesto que se alejó de Dios, su necesidad natural de amor desordenado y desequilibrado se inclina a las cosas que están debajo de él. El hombre se rebaja a un nivel infrahumano. Dios envía su mismo verbo, su verdad, para reconquistar el amor del hombre y restablecerlo en su justa orientación. Haciendo esto, la verdad hace al hombre capaz de volver a encontrar a Dios, y no solo a Dios, sino a sí mismo. Pues el hombre no es él mismo si no ama a Dios con todo su corazón. Y aquí está el misterio. Al amar a Dios con todo su corazón, el hombre se convierte en divino. Es uno con el Hijo unigénito del Padre. Se asemeja perfectamente a la imagen perfecta del Padre, y a los ojos del Padre, ambos son una misma cosa. Por el pecado original y el pecado personal, desaparece del hombre la semejanza con Dios, y al mismo tiempo queda alterada la imagen, aunque no destruida. Dios amó, buscó y salvó a su criatura enviando a su propio Hijo a la tierra. El desterrado ha sido repatriado. El que estaba encorvado ha sido enderezado. La gracia de Cristo ha devuelto la semejanza y ha restaurado la imagen. Pero el hombre ha quedado herido. De su condición de pecador conserva las llagas que Bernardo compara a unas cicatrices ya curadas y que aún son dolorosas. Está constantemente escindido entre su capacidad sobrenatural de Dios y la pesadez natural que le aleja de Dios. Para evitar esta miseria de nuestra condición, Bernardo dice que a pesar de estar rescatado, santificado y llamado al paraíso del claustro, el hombre es pesado y mediocre. Palpa que muchos monjes viven en el tedio, la sequedad, el embotamiento y casi en el embrutecimiento. Sin embargo, el abad de Claraval y sus monjes mantienen una confianza tan grande como profunda es su miseria. Todo el proceso de la conversión en la vida del hombre consiste en restaurar la imagen de Dios y asemejarse a Dios. Y para ello, ha de purificarse del egoísmo y adquirir, conservar y desarrollar la vida de Dios. Pero Bernardo invita con el siguiente sermón del Cantar de los Cantares a acudir, cuando se sienten débiles, a un descanso seguro y tranquilo. ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo,
me oprime el cuerpo. El diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo de que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por esto, no tenía razón aquel que dijo: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies, y atravesaron su costado con una lanza. Y a través de esas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal. Puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz, y yo lo ignoraba. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas, para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Por tanto, mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella es también mía, pues tú has sido constituido justicia de parte de Dios. La primera experiencia que el hombre tiene es la de su condición de pecador. San Bernardo no habla casi nada de sí mismo ni se analiza. Suele decir con brevedad lo que siente y después, como vemos, reflexiona a la luz de la fe. San Bernardo es un monje a quien el recogimiento le ha ayudado a verse a sí mismo, y el contacto con la Sagrada Escritura le hace comprender el sentido de su vida. Bernardo, como todos los santos, tiene una mayor conciencia de lo que supone el pecado, porque conoce mejor a Dios, y por eso sus debilidades no le desaniman, sino le llevan a confiar plenamente en Cristo, cuyas llagas le hablan de su infinita misericordia. En cualquier situación en que nos encontremos, siempre podemos acudir a las llagas de Cristo, que nos descubren su amor y su infinita misericordia. Ante Él solo cabe una postura de conversión e ilimitada confianza. San Bernardo, en sus sermones sobre el Cantar de los Cantares, ha hecho algo más que comentar el texto. Ha vivido su contenido, y así ha podido asociar a la interpretación mística tradicional su experiencia personal de unión con Dios. En estos sermones es donde la doctrina mística de San Bernardo alcanza su plena madurez.
En ellos encontramos muchas más cosas todavía. El lamento por la muerte de su hermano Gerardo, la refutación de los herejes neomaniqueos, observaciones sobre la observancia monástica, sobre las relaciones entre la vida activa y contemplativa, y sobre todas las virtudes. Pero por encima de todo, los sermones sobre el Cantar de los Cantares son un magnífico tratado de la unión de Cristo y de la Iglesia, pues la unión mística del Verbo con el alma es sencillamente una manifestación de la unión del Verbo encarnado con su Iglesia. Esta unidad interna y real es la que liga todo en la vida y obras de Bernardo. Seleccionamos algunos textos para que ellos nos impulsen a la lectura completa de estos sublimes escritos. Bernardo, encendido por su gran amor para con Jesucristo, escribió lo que su nombre es para el cristiano. Estas páginas alimentan la piedad de quienes las leen. ¿Qué es lo que llena la mente de quien piensa, robustece las virtudes, mantiene frescas las buenas y honestas costumbres, favorece los castos afectos? Todo alimento del alma es árido si no está bañado con este óleo, insípido si no está condimentado con esta sal. Si disputas o hablas, no encuentro gusto si no oigo el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es miel en los labios, melodía en los oídos, júbilo en el corazón. Es también medicina. ¿Está triste alguno de vosotros? Lléguese Jesús a su corazón, y que le venga a los labios, y verás cómo apenas aparecida la luz de este nombre, se disipa toda nube. ¿Ha caído alguien en el crimen? Corre desesperado al lazo de la muerte. ¿Acaso si invoca el nombre de la vida, no resucitará inmediatamente? ¿A quién que estuviera en peligro, si invocó su nombre, no le dio inmediatamente confianza y le alejó el miedo? Nada detiene tanto el ímpetu de la ira, serena el tumulto de la soberbia, sana las heridas del desprecio. En uno de sus sermones nos habla de esa promesa de Jesús: el que me ama guardará mis mandamientos, y vendremos a él, y haremos morada en él. Comentando este texto que rebosa de amor, nos dice: yo y el Padre, dice el Hijo, vendremos a él, esto es, al hombre santo, y haremos morada en él. Pienso que no de otro cielo hablaba el profeta cuando dijo: aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. Y más claramente el apóstol: que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Nada tiene de extraño que el Señor Jesús habite gustoso en este cielo, toda vez que no lo creó, como a los demás, con un simple hágase, sino que luchó por conquistarlo, murió por redimirlo. Por eso, después de la fatiga, dijo con mayor deseo: esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Dichosa el alma a la que dice el Señor: ven, amada mía, y pondré en ti mi trono. ¿Por qué te acongojas ahora, alma mía? ¿Por qué te me turbas? ¿Piensas también tú encontrar en ti un lugar para el Señor? Pero ¿qué lugar hay en nosotros que podamos considerar idóneo para semejante gloria, adecuado para tal majestad? Ojalá fuera digno de postrarme ante el estrado de sus pies. Quien me concediera seguir siquiera las pisadas de cualquier alma santa, que Dios se escogió como heredad. Sin embargo, si se dignara infundir también en mi alma el óleo de su misericordia, de modo que yo mismo pudiera decir: correré por el camino de tus mandatos, cuando me ensanches el corazón. Quizá podría también yo mostrarle en mí mismo, si no una sala grande arreglada, donde pueda sentarse con sus discípulos, sí al menos un lugar donde pueda reclinar su cabeza. Después, es necesario que el alma crezca y se dilate para que sea capaz de Dios, porque su anchura es su amor, como dijo el apóstol: ensanchaos en la caridad. Pues si bien el alma, por ser espíritu, no es susceptible de cuantidad extensa, sin embargo la gracia le concede lo que la naturaleza le niega.
y así crece y se extiende, pero espiritualmente. Crece y progresa hasta llegar al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Crece también hasta formar un templo consagrado a Dios. Así que la grandeza de cualquier alma se estima por la medida de la caridad que posee, de modo que la que posee mucha es grande, la que poca, pequeña, la que ninguna, nada. Pues como dice San Pablo, si no tengo caridad, soy nada. De la doctrina de San Bernardo interesa poner ante los ojos las más claras y fundamentales expresiones del santo sobre el matrimonio místico del alma con Dios. El sermón 83 sobre el Cantar de los Cantares, escrito precisamente antes de su muerte, manifiesta la plena madurez de su pensamiento. Las primeras líneas del sermón nos enseñan que toda alma, por abrumada que esté de pecados, por consciente que sea de su destierro lejos de Dios, por próxima que se sienta al infierno y a la desesperación, no sólo puede hallar en sí misma un motivo para esperar el perdón y la misericordia, sino incluso para aspirar a la perfecta unión con Dios en el matrimonio místico. San Bernardo desarrolla aquí su doctrina del alma, imagen de Dios, creada con miras a la más perfecta unión con ese mismo Dios. El sermón continúa detallando las características de esta perfecta unión mística. No interesa teorizar acerca de si es un llamamiento universal a la oración mística. Su valor es mucho más práctico, mucho más inmediato. Es una impresionante ojeada sobre el abismo sin fondo de la misericordia divina. Todo hombre debería tender a la unión perfecta con Dios, al menos en el cielo. El solo hecho de haber sido creados a imagen de Dios debería impulsarnos a aspirar a ella sin temor alguno. Por lo demás, la perfección del amor no exige que rechacemos todo temor para buscar la misericordia de Dios con una perfecta confianza. Merece la pena hacernos presentes escuchando este sermón de San Bernardo y aplicarlo a nuestra vida. Toda alma, aunque esté cargada de pecados, presa en las redes de los vicios, acechada por la seducción, cautiva en el exilio, encarcelada en el cuerpo, pegada al fango, hundida en el barro, retenida en los miembros, atada a las preocupaciones, dispersa por el trabajo, oprimida por los miedos, afligida por el dolor, errante tras el terror, inquieta por la angustia, desazonada por las sospechas y extranjera en tierra hostil. Y, como dice el profeta, contaminada con los muertos, evaluada entre los que yacen en el infierno. Esa alma, repito, puede volverse sobre sí misma, a pesar de hallarse tan condenada y desesperada, y no sólo se aliviará con la esperanza del perdón y de la misericordia, sino que también podrá aspirar tranquila a las bodas del Verbo. No temerá iniciar una semejanza de comunión con Dios. No sentirá pudor alguno para llevar el yugo del amor a una con el Rey de los Ángeles. ¿A qué no podrá aspirar con seguridad ante Él si se contempla embellecida con su imagen y luminosa por su semejanza? ¿Por qué puede temer a la majestad si su origen le infunde confianza? Lo único que debe hacer es procurar conservar la nobleza de su condición con la honestidad de vida. Es más, esfuércese por embellecer y hermosear con el digno adorno de sus costumbres y afectos la gloria celestial impresa en ella por sus orígenes. El regreso del alma es su conversión al Verbo, para ser reformada por Él y conformada a Él. ¿Cómo? En el amor. Escuchadlo. Procurad pareceros a Dios como hijos queridísimos y vivid en el amor, igual que os amó Cristo. La unión a la que puede aspirar es un matrimonio, y un matrimonio con el Verbo de Dios. En esa unión, para que haya consentimiento, se requieren dos voluntades. Se trata, pues, de la unión de voluntades, por la que el alma se hace igual a Él, amándole como ella es amada por Él. La identidad en la unión perfecta de voluntades, la unidad en la caridad, hacen de nosotros un solo espíritu con Dios, de manera que vivimos de su vida
y amamos con su amor más que con el nuestro. Es San Bernardo el que nos dice en dónde radica esa unión. Esta unión radica en la comunión de voluntades y en el consentimiento del amor. Feliz unión si la experimentas, nula si la comparas. Uno que la ha experimentado se expresa así: para mí lo bueno es adherirme a Dios. La dicha es total si te adhieres con todo tu ser. Nadie se adhiere a Él perfectamente, sino el que permanece en Dios como amado por Dios, y si a su vez, amando a Dios, lo atrae hacia sí. Por tanto, cuando se unen totalmente el hombre y Dios entre sí, con un amor tan íntimo y mutuo que uno está en las entrañas del otro, yo no dudo que Dios está en el hombre, y éste en Dios. Cuando se da esta unión de voluntades, se desborda de alegría, pues significa que el alma está continuamente bajo la acción de Dios mismo, guiada constantemente por Él. Significa que no está nunca separada del Verbo, que está iluminada y dirigida en todo por su Espíritu, y esto sin que haya límites para esta participación de amor, si no son los que pondrían sus propios deseos. Bernardo nos dice que esta es mucho más que una unión moral, mucho más que una especie de acuerdo o de contrato. Se trata de una unión mística, de una fusión de dos seres en uno solo, si bien cada uno conserva su propia personalidad. Una vez consumada esta unión, el alma no tiene más que vivir de un amor puro y desinteresado. Y este amor no es otro que el mismo Dios. El que me ama, ama y no sabe otra cosa, que dice Bernardo. Esta conformación desposa al alma con el Verbo, pues ya que es semejante a Él por naturaleza, procura también ser semejante a Él por el amor, amando como es amada. Y si ama perfectamente, se desposa. ¿Hay algo más gratificante que esta conformación? ¿Hay algo más deseable que el amor? Gracias a Él, prescindes del magisterio humano y te acercas al Verbo tú misma con toda confianza. Te adhieres con insistencia al Verbo. Preguntas y consultas familiarmente al Verbo sobre cualquier cosa. Y cuanto más se despierta tu inteligencia, más audaces son tus deseos. En realidad, este es el contrato del matrimonio santo y espiritual. He hablado de contrato, pero resulta impropio. Se trata de un abrazo estricto, porque el hecho de querer y no querer al unísono hace de los dos un mismo espíritu. Y no es de temer que por la disparidad de las personas flaquee en algo la armonía de las voluntades. En el amor distingue el temor que se tiene a Dios como Señor, honor como a Padre y amor como a esposo. Explica: el amor se basta a sí mismo. Cuando llega el amor transforma y activa todos los demás afectos. Por tanto, la que ama, ama y no sabe otra cosa. Y él merece el honor, el estupor y la admiración, pero desea más que lo amen. ¿Qué otra relación puedes buscar entre los esposos que no sea el mutuo amor? Ten en cuenta además que el esposo no es solo un amante, es el amor. Dios exige temor como Señor, honor como Padre y amor como esposo. ¿Cuál de ellos prevalece y domina? El amor. Sin amor, el temor conlleva una pena y el honor carece de gracia. El temor es servil mientras no lo libere el amor. Y el honor que no procede del amor es adulación. Solo a Dios el honor y la gloria. Pero Dios no aceptará ninguno de los dos si no los endulza la miel del amor. Este se basta a sí mismo, agrada por sí mismo y por su causa. Él es su propio mérito y su premio. El amor excluye todo otro motivo y otro fruto que no sea él mismo. Su fruto es su experiencia. Amo porque amo. Amo para amar. Gran cosa es el amor, con tal de que vuelva a su origen y retorne a su principio.
si se vacía en su fuente y en ella recupera siempre su copioso caudal. El amor es el único entre todas las tendencias, sentidos y afectos del alma, con el cual puede responder la criatura a su autor, no con plena igualdad, pero sí de una manera muy semejante. Por ejemplo, si Dios se enoja conmigo, ¿puedo airarme yo del mismo modo con Él? Nada de eso. Temblaré, me estremeceré, pediré perdón. Si me reprende, no le reprenderé, más bien le daré la razón. Si me juzga, no lo juzgaré, lo adoraré. Cuando me salva, no pretende que yo le salve, ni a su vez necesita que nadie lo libere cuando Él libra a todos. Si Él es el dueño, yo debo servirle. Si me manda, yo debo obedecerle y no exigirle su servicio y sumisión. Pero fíjate qué diferencia hay cuando se trata del amor. Pues cuando Dios ama, no desea otra cosa sino que le amemos, porque no ama para otra cosa, sino para ser amado, sabiendo que basta el amor para que sean felices los que se aman. Toda vez que el mismo Dios es amor, nada puede darle mayor gloria que nuestro propio amor, y por consiguiente, nada habrá más meritorio que ese puro amor por el que abandonamos todo y vivimos para solo Dios. ¿Qué merece el amor sino un aumento de amor? Pues la caridad es su propio mérito y su propia recompensa al mismo tiempo. El porqué está sencillamente en que nuestra caridad se sumerge incesantemente en el abismo insondable de su caridad, de tal modo que le devuelve lo que de él recibió. Y esto, aunque siempre tenga que haber una distinción entre el amor increado, que es Dios mismo, y el amor creado, por el que nos hace partícipes de sí mismo. Por tanto, sólo el amor iguala a la criatura a Dios, y por lo mismo, ésta se hace capaz de la perfecta unión con Él. Así nos lo dice San Bernardo. Gran cosa es el amor, pero tiene sus grados. El de la esposa está en la cumbre, porque los hijos aman, pero pensando en su herencia. Y cuando temen perderla de alguna manera, reverencian y aman menos a aquel de quien esperan recibirla. Me resulta sospechoso un amor que espera recibir algo distinto de sí mismo. Muy débil es el amor, si cuando lo privas de lo que espera, se extingue o se enfría. Y es impuro el amor que desea otra cosa. El amor puro no es mercenario. El amor no recibe su fuerza de la esperanza, pero tampoco se resiente por la desconfianza. Este es el amor de la esposa, porque es esposa, cualquiera que sea. El patrimonio de la esposa y la esperanza forman un amor único. La esposa desborda de él, y con eso está satisfecho el esposo. Ni éste busca otra cosa, ni ella posee otra cosa. Por eso él es esposo, y ella esposa. Es propio de los esposos, y no lo iguala ningún otro, ni el de los hijos. Y sigue diciendo que este amor esponsal exige un amor total. Con toda razón renuncia a todos los demás afectos y se entrega exclusivamente al amor total, pues debe responder al amor, devolviéndole amor. Pues, aunque se vuelque totalmente en el amor, ¿podrá compararse con el manantial perenne del otro? No fluyen con la misma abundancia el amante y el amor, el alma y el verbo, la esposa y el esposo, el creador y la criatura, el sediento y la fuente. Entonces, ¿qué? Se resentirá por ello y se anulará totalmente el deseo de la futura esposa, el anhelo de la que suspira, el ardor de la amante, la confianza de la atrevida, porque no puede correr al paso del gigante, competir en dulzura con la miel, en suavidad con el cordero, en blancura con el lirio, en claridad con el sol, en amor con el amor. No, pues aunque la criatura ama menos porque es menor, sin embargo sí ama totalmente con todo su ser. Nada falta cuando se entrega todo. Por eso, como he dicho, amar así es desposarse, porque no puede amar de esa forma y ser poco amada, ya que en el consenso entre dos se apoya la fe conyugal íntegra y perfecta.
No creo que nadie dude de que el alma es amada antes y más por el Verbo. Sí, siempre se adelanta el amor y la vence. Feliz quien mereció ser sorprendida con la bendición de tal dulzura. Dichoso aquel a quien se le concede experimentar el encanto de tal abrazo. No es otra cosa que un amor santo y casto, un amor suave y dulce, un amor tanto más sincero cuanto más sereno, un amor mutuo, íntimo y fuerte, que une a dos no en una carne, sino en un espíritu, que hace de dos, no dos, sino uno, como dice Pablo. El que se une a Dios se hace un espíritu con él. Se detiene después San Bernardo en los 2 sermones siguientes en tratar de la búsqueda del Verbo a propósito del verso del Cantar: en mi lecho he buscado el amor de mi alma. El alma busca al Verbo para consentir que la corrija, para que ilumine su entendimiento, la sostenga en la virtud, la reforme en la sabiduría, la conforme según su belleza, la hace fecunda, y el alma goza del Verbo. Al preguntarse ¿qué es gozar del Verbo?, dice que es inexpresable. Esto no lo explica la lengua, lo enseña la gracia. Se oculta a los sabios y entendidos y se revela a la gente sencilla. Grande, hermanos, grande y sublime es la virtud de la humildad, que merece lo que no se enseña. Es capaz de conseguir lo que no entiende, y es digna de concebir del Verbo y por el Verbo lo que es incapaz de explicar a los suyos con palabras. ¿Por qué? No porque lo haya merecido, sino porque así le plugo al Padre del Verbo, el esposo del alma, Jesucristo nuestro Señor. Es preciso buscarle como Él nos buscó, para recuperar de este modo su semejanza y fecundidad. San Bernardo no pudo terminar su explicación del Cantar de los Cantares, pero en el último sermón nos habla del modo de buscarlo y de llevar esta vida de unión con Dios. Es difícil determinar con certeza si en el pensamiento de Bernardo la vocación a la santidad implica la vocación a la oración mística. Él tenía fija la mirada en la meta de nuestra peregrinación terrena, en la perfecta unión con Dios de la Iglesia resucitada, en la gloria futura, después de la resurrección de toda carne. No consideraba incluso la unión mística y el arrobamiento en esta vida, sino como el gusto anticipado y transitorio de esta gloria. Con todo, animó a los monjes a rogar para conseguir esas gracias que todo cristiano debe desear. Si no explica la posibilidad para cada uno de lograrlo en esta vida, es porque no se para a considerar la unión mística como un fin en sí misma. Muy importante es esta doctrina de San Bernardo para nuestro tiempo. No tenemos más que mirar en su conjunto al mundo para ver cómo en grandes sectores de la sociedad la caridad se ha enfriado. Dios, y por tanto su amor, es ignorado. Esta unión divina a la que tantos santos han llegado, hoy, por las preocupaciones, el confort, la actividad en que vivimos, se ha olvidado. Parece que se va perdiendo el sentido de la contemplación, el de la auténtica caridad que se nutre del mismo Dios en la oración y sacrificio, para que florezca una vida verdaderamente cristiana, no solo en la vida privada, sino en la relación social de los hombres. Reinará la paz cuando los hombres se amen mutuamente, y sólo podrán amarse mutuamente como hermanos si aman a Dios como Padre de todos. Si no amamos a Dios, será imposible amar a los hermanos con un amor de caridad. Por eso, hoy nos es necesario volver a meditar la doctrina del amor místico y de la unión con Dios.